Hacía ya varias semanas que teníamos planificado esta charla y ha sido difícil hacerla. Soy de profesión psicólogo, estoy acostumbrado a escuchar muchas historias, muchísimas historias, pero cuando se trata de compartir la propia, la situación es difícil. Cuando son otras historias uno puede mantener cierta objetividad y cierta distancia, pero cuando las historias se mezclan y los dolores son compartidos, entonces cuesta más hablar. Voy a tratar de hacerlo bien, de no conmoverme mucho, porque es imposible no emocionarse con la temática. Les doy gracias por estar aquí un sábado en la mañana, que es la hora de dormir y del descanso, que hayan venido para escuchar, realmente me halaga y espero en el nombre del Señor ser de bendición en esta mañana. Esa canción, hermano Mauricio, que usted cantó hace 30 años que yo no la he escuchado. Lo echa al agua. Hermosa, hermosa. Más o menos 30 años que no la he escuchado y me acordaba de toda la letra todavía. La humanidad se avergonzó, ¿no es cierto? El sol se escondió, de esta humanidad se avergonzó. Voy a subir para... Por favor, todo suyo. Tengo aquí algunos avisos. Soy privilegiado, tengo algunos buenos amigos que me ayudan en esta labor. Atrás está mi esposa, es un ángel sobrenatural vestida de flores. Ahí hay algunos libros que ustedes pueden ver, compartir, leer, consultar. El otro amigo es Pablo, que hizo este díptico para que ustedes vayan tomando algunas notas. Pueden rayarlo, hacer lo que quieran. No hacerle bonito a la foto, eso sí que no. Ya todo lo demás. Está también Francisca filmando la conferencia, para que si ustedes son bendecidos en esta mañana, otras muchas personas a lo largo del país y de otros lugares más lejanos también puedan escuchar y puedan ver la conferencia. Atrás hay unos pósters que traje de regalo. Este es el primer libro que escribí ahora que nos casamos, que podría parafrasearse diciendo otra cosa es con guitarra. Es un libro interesante, breve, que uno puede leer en poco tiempo, y son aquellas quejas de parejas más habituales en la clínica. Hay un resumen aquí de por qué nos divorciamos. Nos divorciamos por infidelidad, por dinero, porque no nos ponemos de acuerdo con la crianza de los hijos. Esas son las razones más comunes. Y vamos al grano, porque el tiempo siempre es poco. Esta charla la dedico a todos a quienes han partido antes que nosotros y a quienes amamos a pesar de su ausencia, pero a quienes, si les preguntáramos si quisieran volver con nosotros a pesar de nuestra nostalgia, nos dirían que no, porque el cielo es mejor que este lugar. A ellos está dedicado, a nuestras madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, hijos. Está más centrada en los hijos, pero no es exclusivamente referida a los hijos. ¿Cuánto entraron a la página de Facebook y vieron el afiche que hicimos para esta conferencia? ¿Alguien entró? Bien. Juan Barrera M., psicólogo cristiano. Ahí estaba un afiche con un resumen breve de la charla de hoy. Se lo ha entrado, entre, colóquenle un me gusta ahí, Juan Barrera M., psicólogo cristiano. Fue difícil también poner título a la charla, porque hay tanto que decir en tan poco tiempo, que finalmente el título es Pérdidas y dolor en la vida cristiana. Patricio mencionó otro título, Cuando Dios nos habla a través del dolor. Y ese es un gran tema. Vamos, entremos, porque el tiempo vuela. Las pérdidas, hermanos, el dolor y el sufrimiento forman parte de la vida. No obstante, nos cuesta mucho. Déjenme
para no alargarme demasiado en algún punto. Nos cuesta mucho aceptar esta realidad, la del dolor. Que la vida y que la muerte, que el sufrimiento y que la felicidad son una misma moneda. Que el mismo Hijo de Dios vino a esta tierra a sufrir y terminó su labor y es alabado en el cielo como el Cordero que fue inmolado. Es decir, el sufrimiento del Hijo de Dios no se olvidó nunca más y se recordó para siempre jamás. El Cordero que fue inmolado, Él es digno. Nos está diciendo la importancia del sufrimiento. No podemos olvidar las palabras de Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Ahí sí? Gracias. Ahí voy. Ese es el bosquejo para que ustedes vayan compartiendo. En Eclesiastés, el mismo capítulo 3, el verso 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y se nos olvida eso. Cuando el mismo Job, en el capítulo 5, él dice: vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Uno nace en un tiempo determinado y muere en un tiempo determinado. El dolor a veces lo causa la manera como morimos. Consideramos que hay maneras que son indignas, o que son inapropiadas, o que son sorpresivas, o que son traumáticas. La verdad es que la manera o las maneras pueden ser muchas, pero para los creyentes el destino es el mismo, es el cielo. Cuando la persona es joven, piensa que el mundo le pertenece, se siente inmune a toda situación, ¿no es cierto? A medida que crece, sin embargo, va descubriendo, algunos lo hacen muchísimo antes, que el devenir, que la vida, aunque a algunos no les gusta la expresión la vida, pero lo cotidiano nos muestra su peor cara. Y como a otros tampoco les gusta la expresión, a veces nos toca bailar con la fea. Muchos años. Pero forma parte de la vida. Vivir con la ausencia del ser amado. Vivir con pérdidas, a veces importantes, nos cambia la vida. Pero vamos a ver en esta mañana que sin embargo el Señor la puede usar para su propia gloria y para bendecirnos a nosotros y ser de bendición a otras personas. No es gratis, siempre hay un precio, pero vamos avanzando. Hay algunas dificultades que nos cuestan o que hacen que nos cueste mucho aceptar el sufrimiento. Y aquí voy a ver algunas. El sentido común. Pensamos que el sentido común nos dice que los niños no pueden morir, que primero mueren los padres y que son los hijos quienes despiden a los padres y que no es al revés. Pura fantasía. El sentido común no tiene nada de común. La vida es como es. El sentido común no nos enseña nada. El sentido común nos enseña que siempre se rompe. Otra cosa que nos impide aceptar el sufrimiento como una verdad son las fantasías que todos tenemos. Los padres soñamos que un día nuestros hijos nos abracen, un día soñamos que nuestros hijos sean profesionales, soñamos llegar a viejos con la misma persona y de repente él muere de un ataque cardíaco. Y de repente nuestro hijo en un accidente muere. Y de repente mi madre se va en el momento más inesperado, ¿no? Y mi marido se va en la noche de Año Nuevo. Y todos tenemos historias de ese tipo, de lo irónico que es la vida. Las fantasías, hermanos, son fantasías. La realidad es la realidad. Yo también tenía mis propias fantasías. Un tercer aspecto es la cultura reinante, que niega la muerte y el sufrimiento. ¿Ustedes han visto en la televisión alguna vez un niño que muere? ¿Han visto en la televisión un hombre enfermo de cáncer y que lo muestren como un aspecto cotidiano? No, esas cosas se ocultan. La televisión, los medios muestran una realidad que es ficticia.
donde todo es alegría, donde todo es placer, donde todas son formas, donde todo es volumen, donde todo es sonrisa y donde la muerte, el sufrimiento no existen. Y nosotros nos creemos eso. Nos venden una realidad distinta. Pierre Chanou, un historiador de las culturas en la Universidad de París, escribió lo siguiente, hablando del mundo occidental. Dice: al no poder expulsar la muerte de nuestra vida, se ha decretado que es vergonzosa, que es indigna de nosotros, que debemos arrojarla de nuestra mente. La han excomulgado porque pone en crisis todas las culturas hegemónicas de nuestro tiempo. Como no han podido hacerle sitio, la han ocultado, proscrito y prohibido. Así que ahí tenemos un tercer aspecto que nos impide aceptar la realidad del sufrimiento. Y hay todavía una cuarta. Ya es una razón al interior de nuestro mundo evangélico. Hay una teología errada, ¿no? Una teología más bien humanista, que dice que tú eres un guerrero del Señor y sale con tu arco a matar. Ingenuos. Y esta teología dice que tú eres un hijo de Dios y que nada te puede tocar. La verdad dice que como hijos de Dios nos pasa de todo. Y que no hay diferencia entre un creyente y un no creyente. Y esto de que el cristiano es inmune no existe. No existe. Es una teología inventada. No, e Internet está lleno de estos mensajes ingenuos. La realidad nos dice que los creyentes también lo pasamos mal. Y el Nuevo Testamento está lleno de esos ejemplos. La iglesia creció en medio del sufrimiento. La iglesia de Cristo neotestamentaria nunca lo pasó bien. Nunca. El testimonio de las Escrituras es que el Hijo de Dios, ¿no?, fue perfeccionado, no sabemos de qué, el precioso Hijo de Dios siendo perfeccionado a través del sufrimiento, pero el escritor de Hebreos dice eso. Y ese es el testimonio apostólico. Hombres que sufrieron todo el tiempo, ¿no? Después tenemos el testimonio del apóstol Pablo, de sus colaboradores, ¿no?, donde él habla algunas veces de su vida privada y él dice: he estado angustiado en todo, he estado perseguido, en peligro de ladrones, en peligro de mi pueblo, en peligro de los gentiles, en peligro de todo el mundo. La iglesia creció en medio del sufrimiento. Y llegamos a Hebreos 11, donde está, ¿no?, la galería gloriosa de aquellos que, siendo creyentes fieles, fueron, dice, aserrados, torturados, y después dice, de los cuales este mundo no era digno. El sufrimiento siempre ha estado en la Escritura. ¿Hay alguna diferencia entre un creyente y un no creyente? ¿Qué hace la diferencia? Yo dividí esta charla en 3 partes. La primera tiene que ver con las pérdidas. Y como soy pastor, soy homilético. Busqué 3 P para dejarlo en la mente. La primera tiene que ver con pérdidas, la segunda tiene que ver con perfección y la tercera tiene que ver con plenitud. Y quiero comenzar contando mi testimonio. Con mi esposa tuvimos 2 hijos. Juan Enrique, que ahora tiene 20 años, nació el 12 de septiembre. Ya no me acuerdo la edad. Y el 25 de noviembre, 3 años después, nació el Joaquín Andrés, nuestro Joaco. 9 años después, cuando el Joaco tenía 9 años, comenzamos las vacaciones de verano. En la segunda quincena de enero, un día lunes, un amigo me pide ir a Melipilla porque había un pastor que tenía un proyecto social y él quería que yo conociera ese proyecto y que diera alguna sugerencia. Y ese lunes de mala gana fui a Melipilla y me levanté angustiado. No sé si ustedes han tenido alguna vez una experiencia de ese tipo. Una sensación extraña, molesta. Y me levanté y fui a Melipilla sin tener ganas de ir a Melipilla. Cuando iba en el bus,
ya la angustia alcanzó una intensidad mayor. Y yo hice una oración y dije, Señor, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo ahora quiero hacerte una confesión. Yo declaro en esta mañana que mi mujer y que mis 2 hijos son tuyos. No sé por qué hice esa oración. Y que yo no puedo hacer nada. Si en tu voluntad hay algo que yo desconozco, tú lo puedes hacer. Yo soy hombre, tú eres Dios. Hice esa oración y me quedé dormido en el último asiento del bus a Melipilla. A la 1:30, cuando nos sentamos a almorzar, un vecino me llama y me dice, ¿sabes qué? El Joaquín tuvo un accidente, así que vente inmediatamente. Y no me quiso dar más información. Cuando yo llegué a Santiago, a las 3 de la tarde, en una esquina, a 2 cuadras o 3 cuadras de nuestra casa, un camión gigante había atropellado a Juan. Y cuando yo llegué a ese lugar, había muchísima gente, ¿ya? Y allá en un bulto tapado con un plástico estaba mi Joaco, tirado en el suelo. Corrí para verlo, unas personas me afirmaron y no me dejaron acercarse. Busqué a mi esposa y lloramos a gritos. Un amigo se acerca al auto que me llevaba y me dice, tu hijo se fue. Y yo siento como un puñetazo grande en el estómago y tartamudeando le digo, ¿cuál de los 2? Él me dice, Juan, está con su primo. Esa mañana del 19 de enero, falta poco ahora, cambió nuestra vida para siempre. Y 6 semanas atrás, el 4 de diciembre, el hijo mayor de mi hermana murió en condiciones similares, también atropellado. El Diego, el flaco, con 19 años, murió atropellado por un tren en Quilicura. Nos estábamos recién reponiendo del dolor del flaco, recién parándonos de una tristeza profunda. Y se nos va el Juan. Y ese verano 2008-2009 nos quedamos sin 2 hijos. Y mi madre se quedó con 2 nietos menos. Desde entonces ha sido un largo transitar. Cuando estaba ahí, tirado en el suelo, yo pensé, ¿y ahora qué voy a predicar? Las personas me van a sacar en cara y me van a decir, ¿y dónde estaba tu Dios? Y pensé, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Y no sé, perdí la noción del tiempo. Después no sé qué pasó. Solamente recuerdo que vino otra impresión grande y que me decía, ¿tú eres un cristiano, Juan? ¿Tú eres un cristiano? Y yo respondía para mí mismo, sí, soy un cristiano. Y sentí otra voz, que no sé si era Dios, pero me dijo, entonces lo vas a ver en el cielo. Y eso me produjo un cambio. Y en medio de la pena comencé a repetir en voz alta, te voy a ver en el cielo. Voy a tener que esperar hasta la eternidad para verte. Voy a esperar hasta la eternidad para verte. Eso fue un lunes en la mañana. El martes lo velamos en medio de mucha pena. El día miércoles lo fuimos a enterrar. El día jueves yo ya no tenía más hijos. Y nuestro dulce Juaco se fue en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera tuvimos tiempo para elaborar lo que nos estaba pasando. ¿Qué dolor más grande volver a la casa sin él? Hasta el día de hoy. En nuestra mesa eran siempre 4 puestos. Hoy día solo hay 3. Y el de él sigue desocupado. Y va a seguir desocupado. Desde entonces, con mi familia, comenzamos un largo camino que termina en el cielo. Pero no está exento de mucha tristeza, de mucha pena.
Y es lo que yo quiero compartir un poco con ustedes. Unas semanas antes, unos meses antes, el Juaco le preguntó a la mamá: mamá, ¿las calles de oro del cielo son verdad? Y yo ahora, juntando puntos hacia atrás, yo creo que algo estaba pasando. No tengo explicación para eso. Algo estaba pasando. Y han pasado muchas cosas extrañas también. Cuando yo me titulé como psicólogo, el Juaco ya no estaba con nosotros. Y estábamos en el jardín. Y mi esposa tiene un dicho que cada vez que aparece una mariposa amarilla en el jardín, ella dice: es el Juaco que me viene a ver. Porque ahí tenemos un remolino que gira. Cuando me estaban celebrando la titulación en el jardín de la casa, mi suegro, que ya tampoco está con nosotros, perdimos a 5 de nuestros seres queridos en 5 años. Casi 1 por año. Quedamos en el suelo. Mis suegros se fueron apenas con unos meses de diferencia. Mi papá murió en el año 2012. Nuestro sobrino se fue, mi hijo se fue. Y de ser una familia pequeña, quedamos mucho más reducidos. 5. No hay explicación para eso. No hay explicación para eso. Las pérdidas, vamos al punto número 1, son reales. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3, le dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las pérdidas, hermanos, incluyen a todas las personas. Pero el apóstol Pablo le da un sentido distinto a las pérdidas. Él dice: lo que otros considerarían una pérdida, para mí han sido ganancia. Y nos va a explicar por qué. El verso 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. El apóstol tiene una mirada distinta de las pérdidas. Para él estas pueden ser ganancias si las personas le dan el sentido correcto. Pérdida en español tiene 27 acepciones. Es un término gigante. Básicamente es dejar de tener lo que uno tenía. Y eso amplía el término pérdida no solamente a los niños, sino a muchas otras cosas que voy a mencionar ahora. Las pérdidas, amigos, son reales. No las podemos obviar. Sus consecuencias están ahí en nuestra vida. Pilar Sordo, no sé cuántos de ustedes la conocen, una psicóloga chilena, ella dice que el dolor es como una encomienda que recibimos, que no la pedimos, que nos llega y que no podemos renunciar. Para mí, el dolor es como un pantano que se atraviesa, que se cruza en nuestra vida, y que entre más luchamos por salir, más probabilidades tenemos de morir. Y que a veces la manera de salvarnos de este pantano es guardar silencio. Para los pastores nos es difícil guardar silencio. Despedimos a Juaco un 21 de enero y en unos meses más estaba predicando en una iglesia, pero no podía contener las lágrimas. No podía. Las pérdidas son reales, aunque este mundo diga que no. Experimenta pérdida que es despedido de su trabajo, el que experimenta un divorcio, el enamorado rechazado, despechado, el que pierde una joya valiosa, el que es asaltado, el que pierde su autonomía, el que ve cómo su juventud se está yendo.
la que no puede ser madre, el que pierde un órgano de su cuerpo, el que pierde la autoestima, el que es traicionado por un amigo, el que ve a su muy amado o amada morir después de años de vivir juntos, el que ha visto partir a su chiquillo o su chiquilla. Miren algunos datos. 8 millones de niños, 9 millones de niños mueren al año en el mundo. 1 cada 4 segundos. Saqué la cuenta, en una hora y media que vamos a estar aquí, ¿cuántos niños van a morir en el mundo? Las razones por las que mueren: neumonía, 19%, de diarrea. ¿Pueden creer ustedes que en el mundo hay niños que mueren de diarrea? Nacimientos prematuros, infecciones neonatales, malaria, falta de oxígeno al nacer. 9 millones de niños. En Chile, tengo una cifra un poco antigua del año 2005, no encontré más reciente. Ese año 831 niños murieron en Chile. 129 casos fueron producidos por asfixia o inmersión. ¿Saben ustedes dónde mueren los niños? En su propia casa. La gran mayoría muere en su propia casa. Y la mayoría ahogados en la piscina de su propio hogar. 39 murieron quemados, 15 intoxicados, 197 fueron muertes producidas por accidentes de tránsito, entre atropellos y colisiones. 165 menores de 18 años cometieron suicidio. La tercera causa de muerte de menores de 18 años es suicidio. Y va en aumento. 114 fueron asesinados ese año. ¿Y el sufrimiento de los cristianos? De aquí la Dora Carrasco, su familia. Su precioso hijo Nicolás, hace apenas unos 2 meses que murió de leucemia. Fabián Fuentes, que salió en la televisión, olvidó a su hijo en el auto y murió ahí encerrado solito. Me contacté con él. Marcela Bendaño vio partir a su esposa, el pastor Francisco Venegas, el día 29 y 30 de diciembre de un ataque cardíaco, y hoy está solita, comenzando el 2018 solita. Víctor Flores, pastor Víctor Flores, vio partir a su hijo de 13 años en un campamento de jóvenes en Licanray, en el sur de Chile, hace un par de años. El pastor Hugo Armijo vio partir a su hija luego que ella misma tomara la decisión de irse a los 21 años, hace apenas un par de años atrás. Con mi familia hemos visto partir al Joaco de manera inesperada y sorpresiva. Su pastor y su familia. Patricio ha visto partir a su hija María José. Ustedes conocen bien la historia. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Y más, todas son cristianas. Uno pensaría que ser cristiano es garantía de algo, de seguridad. La verdad es que no. Y sobre esto hay mucho que decir, mucho que especular, pero hay muy pocas respuestas. Y tenemos que ser honestos, hay muy pocas respuestas. En el caso de los creyentes, algunos se enojan con Dios, se desilusionan de Dios, se resienten con Dios. ¿Y quién los puede juzgar? ¿Quién puede decir, no hagas eso? El dolor es tan grande que ¿quién puede decir, no hagas eso? Y el problema de eso es que cuesta mucho desenojarse con Dios. Y yo creo que es el mismo Señor quien tiene que revelarse de una manera sobrenatural al corazón de esa persona para volver a enamorarse de Dios. En el caso de los no cristianos, se vuelven escépticos y ateos existenciales. El ateísmo hoy pasa por el tema del dolor y del sufrimiento. Porque una persona honesta mira el mundo y dice, ¿cómo puede haber un Dios? ¿Dónde está Dios cuando pasa esto?
¿Por qué pasan estas cosas? La verdad es que el por qué no tiene una respuesta. Yo hice una promesa y he tratado de cumplirla. Nunca preguntarle a Dios por qué. En momentos de debilidad le he preguntado, Señor, ¿era necesario? Si tú me querías enseñar algo, ¿no me lo podrías haber enseñado de otra manera menos dolorosa? Marcela Gándara canta una canción, dice que para esta hora he llegado. ¿La conocen? Para este tiempo, ¿qué dice? Nací, y a veces le digo, Señor, yo nací para experimentar esta pena. No tengo respuestas. La Escritura menciona varias cosas, pero no dice más. Dice que la muerte y el dolor entró al mundo con el pecado. Y la muerte y la tristeza es consecuencia de este pecado. Dice que el sufrimiento está presente en toda la historia humana. ¿No? Las palabras del Señor, con dolor harás esto, con dolor, con dolor. Y es la primera vez que la palabra aparece en la Escritura. También nos dice que algunas veces Dios interviene de manera sobrenatural y salva a algunas personas de una situación horrible y sana a otras personas de manera instantánea. Y otras veces parece ausente. Christian Banker, el escritor chileno, dice que Dios está totalmente ausente cuando nos pasan tragedias y que lo único que uno tiene son los amigos y las personas para abrazarnos y consolarnos. Y yo en el libro le hago una respuesta y le digo, Christian Banker, ese es Dios. Usando personas de carne y hueso, débiles. Cuando una persona me abraza y me dice, estoy contigo, estoy aquí, ese es Dios. Y a veces usa personas inconversas. Cuando nuestro Juaco se fue, íbamos con mi esposa una vez caminando por una avenida y venía un hombre en un triciclo que trabajaba en una panadería, todo sudado y trabajado, y paró en la gran avenida y me dio un abrazo y me dijo, ¿cuánto siento lo que le pasó? Un amigo del barrio y yo estaba regando afuera, pasa él y me dice, Juanito, sube lo que pasó con tu hijo, y se pone a llorar enfrente mío y me da un abrazo y se va cabizbajo. Eso es Dios. El apóstol dice que con el consuelo con que Cristo nos consuela, nosotros consolamos a otros. Lo que pasa es que a veces tenemos miedo de decirle cosas a las personas porque no sabemos qué decir. Pero un abrazo bien dado, la palabra correcta, un oído bien dispuesto, es el consuelo del Señor. La Biblia también nos dice que el sufrimiento podría venir directamente de Dios. Es decir, que a veces Dios nos quiere hacer pasar por el valle de la sombra y de la muerte, porque algo nos quiere revelar. Y otras veces pasamos por el valle de la sombra y de la muerte y Él no nos revela nada. Y nos dice, espera el cielo. Y yo a veces creo que nunca vamos a saber la respuesta. Ni en el cielo, porque la presencia del Cordero del Señor será tan gloriosa. La presencia del Hijo de Dios lo va a llenar todo. Y mis penas y mis dolores van a pasar a un segundo plano. Esa es la plenitud y esa es la esperanza que tenemos. Yo no tengo que saber todo para ser feliz. Yo no tengo que tener todas las respuestas para adorar al Señor. El desafío es adorar al Señor y confiar en el Señor sin entender lo que Él hace. Porque Él es el Señor. Sus caminos no son mis caminos. Mi mente no es la mente de Dios. Su voluntad es perfecta y me sobrepasa. Las pérdidas son reales, pero no es todo lo que hay.
El Señor se ha provisto de muchas cosas. El apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y aquí hay un sentido distinto a las pérdidas. Yo puedo ir llorando cabizbajo toda mi vida hasta morir, recordando a mi hijo y preguntándome por qué, y por qué, y por qué, y por qué. O puedo tener un enfoque distinto y decir: Señor, si la muerte de mi hijo, si la muerte de mi cónyuge permite que tu evangelio glorioso crezca, entonces yo acepto la pérdida como voluntad tuya. Y es lo que el apóstol está diciendo: las cosas que me han sucedido han redundado para bien del evangelio. Cuando yo puedo tener esa generosidad que viene de Dios y le pido: produce en mí, Señor, el querer y el hacer por tu voluntad. Porque a través de esto muchas otras personas pueden conocerte, pueden llenarse de esperanza en un sentido distinto a la pérdida. El mismo apóstol dice después que en el capítulo 3: pero cuántas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Si mi pérdida permite que yo logre conocer mejor al Señor y que mi amor por Él crezca y que se vea reflejado en un carácter como el del Señor, entonces las pérdidas tienen un sentido especial. Si yo puedo ser como mi Señor, si yo puedo tener el carácter, la misericordia, si yo puedo tener paz, gozo. Estos días pensaba: el gozo no es innato a la vida humana, porque si no el Señor no lo daría de manera sobrenatural. ¿Por qué nos va a dar lo que ya tenemos? Pero el apóstol dice: pero el fruto del Espíritu es el gozo. Es decir, hay momentos en la vida que si el Espíritu del Señor no nos da gozo, nunca vamos a experimentar gozo. Y la prueba está en que personas que han pasado un montón de pérdidas son cristianos hermosos, que sonríen y que cantan y que adoran y que nos enseñan de que el Señor es el gran Señor. Si yo puedo conocer más a Cristo, si yo puedo tener el carácter de Cristo, entonces las pérdidas tienen un sentido especial. Otra lección que nos enseña el apóstol es que las pérdidas, una vez que las valoramos, las aceptamos, hay que seguir caminando. En el 3:14 él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si el evangelio de Cristo es predicado a través de mi pérdida, amén. Si yo logro conocer a Cristo, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y a través de la partida de mi hijo yo puedo ser un creyente verdadero y fiel, aunque quebrado, bien. Si además soy capaz de seguir adelante mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Hermanos, no podemos mirarnos a nosotros mismos y mirar al Señor al mismo tiempo. Y para avanzar en la vida, a pesar de nuestras pérdidas, hay que mirar al Señor. El dolor es egocéntrico. ¿Sabían eso? El dolor es yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? La pregunta es: ¿por qué no tú? ¿Eres Superman disfrazado? El por qué yo no existe. No hay un por qué. Sigamos. ¿No están cansados ni aburridos? No, estamos muy en silencio. Vamos a la perfección. Hay mucho que decir, hermano, pero no tenemos tiempo. Filipenses, estoy tomando la epístola de Filipenses como base. Filipenses es terapéutica. Son 4 capítulos. Ustedes están pasando por una depresión, por un duelo, lea Filipenses. Son 4 capítulos en 20 minutos. No se va a demorar mucho. La depresión tiene que ver con cómo me veo a mí mismo, cómo veo mis circunstancias,
cómo veo el futuro. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses cómo es que él se ve a sí mismo, cómo es que él ve sus circunstancias y cómo es que él ve el futuro. Y nos enseña de manera práctica. Una persona cuando pasa por una pérdida grande, entra en un periodo o en un estado emocional que se conoce como duelo. Y de esto se ha escrito mucho. Y no quiero redundar, solamente mencionar que es una sensación de tristeza que nos inunda completamente a nivel cognitivo. Nuestros pensamientos se vuelven terroríficos. Estamos pensando todo el día en la persona que se fue, en lo que perdí, ¿no? A nivel emocional nos volvemos un mar que sube y baja, y lloramos en la mañana y reímos en la tarde y vamos a la iglesia y lloramos y estamos totalmente revueltos. El duelo nos afecta en los pensamientos, en las emociones, afecta nuestra conducta. No queremos hablar con nadie, queremos estar solos. Nos afecta espiritualmente, nos secamos, nos marchitamos, nos dolemos. El duelo nos afecta completamente. Puede ser de 6 meses hasta 2 años. Nosotros llevamos 8 años, 9 años van a ser este verano y todavía sentimos mucha pena. Así que no hay un plazo específico para el duelo. Cada persona lo va viviendo de manera distinta. Lo que sí se sabe es que al menos tiene 4 etapas. La primera, que es la negación, donde nos cuesta tanto aceptar la realidad. Tanto que aún al pasar los años, de repente yo entro al dormitorio de mi hijo y todavía no me convenzo que él no está. Y cuando viene la Navidad y todo el mundo anda con sus hijos y algunos no ufanándose de sus hijos en Facebook, yo pienso, y el mío no está. Y el 18 de septiembre, cuando todos los niños andan revoloteando, el mío no está. Eso pasa. Nos cuesta mucho aceptar la realidad. A veces nuestra mente lo acepta, pero el corazón no. Y a veces estamos en una actividad cualquiera y la imagen de mi hijo viene a la mente otra vez. Y veo a un niño gordito comiéndose un sándwich afanosamente y me acuerdo que yo tenía un goloso en la casa. Todo me recuerda a él. Todo me recuerda a él. Y cuesta aceptar eso. Esa es la primera etapa. Aceptar la realidad nos puede llevar años. La segunda etapa es la ira. Tenemos mucha rabia y mucha envidia. Y nos sale lo perverso y decimos, tanto mocoso que anda suelto en la calle y que anda botado y no le pasa nada. Y al mío que tenía todos los cuidados no está. ¿Dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Por qué esa mujer que tiene a su hijo botado, que ni siquiera los cuida y no le pasa nada y están sanos y no se enferman? Y el mío que tenía todos los cuidados no está. Y es una sensación de envidia, de rabia, de rencor. Y la iglesia hace la fiesta de Navidad y todos llegan con sus niños. ¡Ah! Y el mío no está. La mía no está. Y esa rabia no hay cómo canalizarla. Los que han visto partir uno de sus chiquillos pueden entender bien de lo que estoy diciendo. La Navidad y todos los niños alrededor del pesebre en la televisión. A uno se le caen las lágrimas porque el mío no está. Ira, mucha rabia. A veces pasamos de la aceptación y decimos, ya, sí, entiendo, mi hija no está, mi hijo no está, pero todavía tengo rabia, todavía tengo rencor. Y a veces ese rencor lo tiramos contra nosotros mismos y nos enfermamos del colon, nos da gastritis, tenemos jaquecas, dolores de espalda. Es rabia acumulada. Y la rabia es prima hermana de la depresión. Cuando estamos enojados nos deprimimos.
La tercera etapa es la depresión, justamente. Entro en una tristeza profunda, donde nada me hace reír. Donde las canciones populares que antes eran triviales y sin ningún significado, ahora adquieren un tremendo valor cada vez que le escucho. No puedo escuchar sin llorar. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. El tiempo pasa y pasa siempre tan igual. Me veo tan diferente. Era tan distinto cuando estabas tú. Se dice que Marco Antonio Solís escribió esa canción para el hijo de su pareja, que fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Y a veces yo pienso lo mismo. Y digo, Señor, yo soy feliz, pero sería tan feliz si el Juaco estuviera aquí otra vez. Y a veces digo, si pudiera abrir una ventana a esa otra dimensión y pudiera ver al guatón riéndose, haciéndome, hola papi, hola papito con la mano, sería tan feliz. Pero el Señor dice, no, todavía no. Todavía no. Yo te quiero aquí todavía, para que compartas con los hermanos las cosas que yo te he enseñado. Todavía no. Otras veces pienso, si me diera un abrazo, y a veces sueño que me da un abrazo, que con sus manos gordas y toscas y borronas me abraza y me dice cuánto me ama. Pero el Señor dice, todavía no. La depresión puede durar años, 5 años, 8 años. Finalmente la otra etapa es la aceptación definitiva. Pasamos de la negación a la rabia, a la depresión y a la aceptación. Mi hijo ya no está. Ni siquiera se acuerdan las personas de mi hijo. Yo soy el único que lo recuerda. Ellos ya ni siquiera se acuerdan del rostro de mi hijo. Y tengo que aceptar y dar vuelta a la hoja. Y cantar como Jesús Adrián Romero, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas sequedad, pero vengo a ti y camino. Y al otro día, caminar. Y al año siguiente, caminar. Y en 5 años más, caminar. Porque no tenemos otra opción. Lo que para mí es fe, lo que para mí es todavía una bendición espiritual no alcanzada, para mi hijo es la realidad. Él está disfrutando y gozando de aquello que yo solamente puedo ver como en un espejo empañado. Pero un día, cuando la plenitud sea total, entonces voy a entender las cosas que hoy no puedo entender. Hay que tomar algunas decisiones. Me quedo empantanado, me quedo pegado, sigo llorando y otra vez, nadie puede juzgar a nadie. Nos podemos hundir en la autocompasión, en el dolor, en las lágrimas, en la depre, en el resentimiento, en la amargura, en el desgano, en la envidia, en la desilusión. Sumergirnos en la nostalgia y en los recuerdos. O gritando el nombre de nuestros chiquillos a los 4 vientos. Cada vez que alguien dice Joaquín, yo siento algo en la boca del estómago. Me acuerdo que yo también tenía un Juaco. Y cuando más encima dice Juaco, el dolor es doble. Yo puedo quedarme ahí sufriendo, o puedo tomar otra decisión. Yo puedo tomar la decisión de seguir adelante. Y esa es más difícil, pero es la que más ganancia nos da. Solzhenitsyn, ¿recuerdan el autor? Él escribió esto, miren:
Esta fue la lección que tuve que aprender en 3 años transcurridos, perdón, estoy citando a Víctor Frank, acerca de la capacidad de elección. Frank estuvo en un campo de concentración, un psiquiatra que escribió un libro famoso, El hombre en busca del sentido, psicoterapia y religión, el hombre doliente, el hombre sufriente. Él escribe esto: esta fue la lección que tuve que aprender en 3 años transcurridos en Auschwitz y Dachau. Los más aptos para sobrevivir en los campos de exterminio fueron aquellos que se hallaban orientados al futuro, hacia una tarea o una persona que les aguardaba en el futuro, hacia un sentido que ellos habrían de cumplir en el futuro. Y la elección que nosotros hacemos de no quedarnos pegados, sino avanzar, es justamente esto, porque en el futuro nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, nuestras madres van a estar allá. Hay un comité de bienvenida que cada vez se agranda más. A medida que vamos envejeciendo parece que se agranda más todavía. Podemos elegir, porque el Señor nos ayuda y nos fortalece, nos llena de su gracia para elegir. Esta opción incluye darnos una opción de volver a sonreír, de volver a ser feliz otra vez. Podemos elegir ser felices porque todavía tenemos a nuestro cónyuge, tenemos otros hijos, tenemos nuestros amigos. No puedo quedarme pegado porque hay personas que me aman y que yo también amo. Y no puedo estar llorando todo el tiempo porque estas personas también me necesitan. Esa es la opción. Elegir ser felices a pesar de no tener aquello que hemos perdido. Ustedes han escuchado esa expresión ya en un lugar común. No, el dolor, la pérdida de un hijo es algo que no se supera. ¿Y quién dice eso? Los que nunca han perdido un hijo. Porque repiten cosas que escuchan. Sí se supera. No somos nunca más los mismos. Pero se supera. Cuando el Juanjo se fue, yo trabajaba en una escuela y había una señora. Tantas cosas lindas que experimenté en ese tiempo viniendo de personas muy sencillas, pero con un corazón grande. La señora que vendía sopaipillas afuera de la escuela se acerca y me dice: profesor Juan, ¿cómo está? Y yo le digo: caminando con un brazo. Y se pone a llorar. Y lo que pasa es que uno no dimensiona lo que dice, porque la pena es tan grande que nuestras palabras adquieren otro significado. Y ella comenzó a llorar. En cambio, otros amigos más refinados nunca se acercaron. Algunos ni siquiera me llamaron por teléfono. Hay bendiciones en las personas sencillas. Aprendemos que podemos consolar a otros. Nos volvemos más conscientes de nuestra fragilidad. Valoramos más a nuestra familia. Déjenme leer una cita un poco larga pero interesante. Ahora sí, Solzhenitsyn. Él dice: se me concedió sacar de mis años de prisión, sobre mi encorvada espalda, que estuvo a punto de quebrarse bajo su peso, esta experiencia esencial. Cómo un ser humano se convierte en malvado y cómo se convierte en bueno. Y comienza a hablar de los años en el Gulag, en esta cárcel marxista de ese tiempo. Y termina así. Escuchen, hermanos: te bendigo, prisión. Es muy difícil leerlo sin llorar. Te bendigo, prisión. Allí he pasado el tiempo suficiente, allí alimenté mi alma y puedo decir sin titubear: te bendigo, prisión, por haber estado en mi vida. Somos capaces de decir: te bendigo, Señor, porque todo lo que he pasado después que la Coté se fue, nunca lo hubiese vivido sin esta experiencia. Te bendigo, Señor, porque a pesar de la partida triste de Nicolás hoy, puedo entender cosas que nunca antes pude entender. Esa es la perfección. Somos perfeccionados, vamos cambiando.
El dolor, si tomamos la decisión correcta, nos cambia para bien y aprendemos muchas lecciones. La vida es transitoria, nada en esta vida es eterno, ni el dinero ni nada, ¿no? La familia Vicuña, con todo el dinero que sabemos que tiene en este país, no fue capaz de ayudar a su pequeña Blanquita, y murió en un resort lujoso. La vida es transitoria, no nos podemos aferrar al dinero, a nada. Segunda lección, somos vulnerables, hermanos, todo nos puede pasar. Podemos tener cáncer, podemos morir atropellados, podemos quedar cesantes, todo nos puede pasar, todo. Si no nos pasa es la gracia y la misericordia del Señor. Y entonces entendemos el mensaje. Tu misericordia son nuevas, Señor, cada mañana. Recién uno entiende. Tercera lección, lo mejor y lo peor de nosotros aparece tras una pérdida. Te puedes volver amargo, resentido, o puedes ser una persona amable, gentil, con olor a Cristo, con olor a cielo, con olor a compasión, empático. Cada vez que hay un funeral estamos ahí con mi esposa y yo en un rincón a veces ahí oculto, escuchando, estando ahí, a veces con una flor en la mano, sin decir nada, pero diciéndole a la persona: aquí estoy, puedes contar conmigo, yo sé lo que estás pasando. Y cuando uno escucha todas estas frases vacías, no, tu hijo es un ángel, uno dice: cállate, por favor. Harías mejor en quedarte callado y sentarte a mi lado, en lugar de repetir tantas cosas comunes. Otra lección que uno aprende es que la vida tiene sentido a pesar del sufrimiento, que Dios sigue controlando las cosas y que yo soy un hijo de Dios, aunque no entiendo nada de lo que ha hecho. Otra lección es que las heridas propias nos enseñan a experimentar lo que otras personas sienten. Cuando en la televisión salió la noticia de este hermano que olvidó a su hijo en el auto, lloramos. ¿Te imaginas lo que significa vivir con ese recuerdo? Que a mí se me olvidó sacar a mi hijo y él murió. La culpa, la vergüenza, esas son emociones muy difíciles de sacar en una situación como esa. Y uno se vuelve más cariñoso y uno puede entender. Otras lecciones importantes que sacamos es que oímos al Señor a través del sufrimiento. El Señor dice: oye, yo también sufrí. Yo sé de qué estás hablando, ¿no? Y si usamos nuestra imaginación santa, podríamos escuchar la voz del Padre que dice: yo también tenía un hijo y yo lo vi y también murió y resucitó. El tuyo es cuestión de tiempo, pero también como el mío va a resucitar. Aleluya. Otra lección que aprendemos es que somos perfeccionados a través del sufrimiento y nos parecemos más al Señor. Déjeme saltar a una parte por el tiempo. Un cargador de agua, y termino este punto con esto. En la India usan un palo atravesado aquí en los hombros y una vasija a cada lado. Y una de estas vasijas estaba rota y la otra vasija estaba completa. Y cada mañana este hombre salía con sus vasijas al hombro y llevaba agua a la casa patronal. La vasija rota un día le habla a este aguador y le dice: ¿sabes qué? Estoy preocupado porque yo sé que yo tengo grietas. Y yo sé que cuando tú llegas a la casa de tu patrón, yo cargo la mitad nomás del agua que tú deberías llevarme. Y yo sé que tú no estás haciendo bien tu trabajo porque yo estoy rota. La otra vasija estaba orgullosa. Ella llevaba el agua completita. Y este aguador le dice: por favor, mañana cuando salgamos, mira al lado tuyo y observa qué hay en el camino del lado tuyo. Y esta vasija rota al otro día miró y después le dijo: ¿sabes qué? No encontré nada, solamente unas flores. Y este aguador le dice: ese es el agua tuyo. El agua que tú has ido derramando todos estos años
ha hecho que estas flores crezcan. Y yo tomo estas flores y se las llevo a mi patrón. ¿Entienden la moraleja? El Señor usa nuestras grietas. El Señor usa nuestras roturas, usa nuestras heridas para bendecir a otros, para decirles a otros que Jesús es real, que el cielo es real, que la palabra del Señor es real. No tengamos vergüenza de nuestras grietas, de nuestras heridas. El Señor usa cosas quebradas como Él quiere y cuantas veces quiere, para su propia gloria. Vamos al tercer punto. Como buen pastor miré el reloj al comienzo y después no lo miré más. Vamos a la plenitud. Filipenses capítulo 3. El apóstol dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado la plenitud, la perfección. Dice, pero una cosa hago, y subraya eso: olvidando ciertamente lo que queda atrás. La restauración, la plenitud tiene que ver con esta decisión de dejar atrás lo que hay que dejar atrás. Y qué difícil es, hermano. Qué difícil es olvidarte que alguna vez tuviste una familia, que fuiste casada, que tuviste un hogar bonito, hermoso, y ahora estás sola. Y a veces avanzamos pero de espalda. Cuando éramos niños con mi hermana jugábamos y echábamos una carrera, pero así de espalda. La idea era ver quién se caía primero. Así. A veces avanzamos igual. Avanzamos de espalda. Y de espalda no se avanza, uno se cae. La restauración, la plenitud, viene cuando yo decido olvidar lo que queda atrás, mirar al frente, mirando al Señor. Entonces comienzo a avanzar. La plenitud es volver a sentirse feliz, libre. Como dijimos, hay que tomar algunas decisiones. Y aquí las dividí. A nivel personal, ¿qué es lo que uno podría hacer para experimentar sanidad? Primero, aceptar la pérdida como algo real. Estos cuentos que hay, porque nuestros seres queridos son estas mariposas que vuelan, no están, hermanos, se han ido. Se han ido. Aceptar que nuestras pérdidas son reales. El Señor dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que dice Él, hágase tu voluntad. ¿Y quién sostenía esta copa de sufrimiento? ¿Quién era? El Padre. Y eso es algo que nosotros podemos hacer. Señor, yo no puedo cambiar lo que pasó, pero que se haga tu voluntad, Señor. Permíteme volver a reír de nuevo. Permíteme ser feliz otra vez, a pesar de lo que pasa. Otra cosa que podemos hacer es aprender a vivir un día a la vez. Conoce un himno que dice: un día a la vez, Señor, un día a la vez. Ayúdame, Dios, yo quiero vivir un día a la vez. ¿Cuántas veces no me senté en mi pianito chico y canté esta canción? Y siempre terminaba llorando. O cantaba: Cristo en todo el Señor. ¿Lo conocen? Dejé mis luchas, dejé mi afán. Cristo en todo el Señor. De lo que tengo y lo que soy, Cristo en todo el Señor. Y cantaba: Rey es Rey, Rey y Señor. Cristo en todo el Señor. Y terminaba llorando, ¿cierto? Aceptar la realidad es aceptar que nuestros chiquillos, que nuestros parientes queridos ya no están. Aprender a vivir un día a la vez. No me voy a preocupar por el cumpleaños que viene. Voy a orar: Señor, dame la fuerza para este día. Hay un día en mi vida donde yo no he querido despertar. Solamente un día. El
Joaco murió el 19 a las 11:30 de la mañana. Esa noche, de lunes para martes, yo hubiese querido despertar en el cielo y no en esta tierra. Y esa mañana desperté temprano, el martes 20, y los pajaritos estaban cantando en el árbol de Dios. Y yo los escuchaba cantar, indiferentes a lo que me pasaba. Y pensé, mi hijo nunca más va a escuchar a estos pajaritos. Y el dolor me partió el alma. Y le pedí al Señor, Señor, dame las fuerzas para vivir solo este día, solo este día. Y ese 20 de enero pasé una de las experiencias más tristes. Ir a reconocer a mi hijo al Instituto Médico Legal y besarlo por última vez. No hablé en lenguas, no sentí ninguna corriente eléctrica, no sentí nada, solamente tuve el valor y las fuerzas para ir a buscar un día a la vez. Señor, dame alegría este puro día, dame la paz este puro día, no más. Y pedir la gracia del Señor para cada día. No me voy a preocupar por la Navidad que viene, no, dame la fuerza este día. Tercera cosa que puedo hacer, adorar a Dios. Qué difícil, hermanos. En ese momento ahí en el Instituto Médico Legal, lloré a gritos. Lloré a gritos. Y en un acto impensado, alcé mis brazos al cielo y comencé a decir, sí, papá, si tú lo has querido así, si esta es tu voluntad, yo digo sí. Yo digo sí, y te adoro. Y en medio de esa sala estaba mi cuñado y yo adorando al Señor y diciendo en voz alta, tú eres perfecto, yo no. Tus planes son tus planes y no son los míos. Yo te adoro en esta mañana. Y con brazos al cielo adoramos al Señor. Y dijimos que Él era el Señor, que tu voluntad se podía hacer en mi vida. Y lo dejamos solito ahí. Podemos usar el consuelo que el Señor nos da para consolar a otras personas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Practicar la esperanza. El problema de nuestro cristianismo hoy es que es un cristianismo sin cielo, es un cristianismo humano que te enseña cómo ser campeón, cómo ser próspero. Eso es un antievangelio. El evangelio de hoy no tiene cielo, no tiene eternidad. Y lo que debemos aprender es justamente recuperar la esperanza. El cielo es real. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y hay una ahí que dice los Barrera Torres, hay otra que dice los Ríos Barrera. Muchas moradas. Usar el consuelo del Señor para otros. Y como iglesia, ¿qué podemos hacer como iglesia? Anoten eso. Primero, orar por los padres, por los hermanos, por los familiares de quienes están sufriendo pérdidas. Orar que este hombre interior sea renovado. Orar que el enemigo eterno de nuestras almas no gane provecho y los consuma de tristeza. Orar que no se enojen con Dios. Orar que reciban una revelación nueva de parte del Señor. Orar con fervor. ¿Qué podemos hacer? Acompañarlos, visitarlos. No tienes que llevar una batería gigante de versículos bíblicos.
A veces lo que uno quiere son cosas más sencillas. Llorar juntos un rato, tomarse un café, unas galletas, abrazarse. A veces uno tiene tanta pena. Y si el doliente es el pastor, es peor, porque las personas piensan que él sabe todo. Y dice, ¿y qué le voy a decir? Si no tiene que ver el qué, sino el cómo. Decir, pastor, ¿estás bien? Yo sé que es Navidad y estas fechas son difíciles. ¿Estás bien? Esas cosas como iglesia podemos hacer. No negar. No tirar algo encima como que aquí nunca ha pasado nada. No, ustedes han pasado por una experiencia grave, traumática. Que lo que la iglesia puede hacer es llorar junto a los dolientes, guardar silencio. Guardar silencio. Una señorita llegó a nuestra casa el mismo día de la muerte del Joaco. ¿Y saben lo que ella hizo? Almuerzo. Y ese día almorzamos y comimos lo que ella preparó. No contar historias, no decir, oye, mira, fíjate que yo también conozco a una persona que le pasó lo mismo. No sé, eso no es ningún consuelo. Guardar silencio, orar, escuchar. Elegir un pasaje bíblico si es que tú quieres. Y si es que la persona que está sufriendo acepta eso, compartirlo. Porque las personas vienen con un montón de cosas aprendidas. El Señor te ama mucho, por eso te mandó esta prueba. Y dice, ojalá no me amara tanto. Dice, no, tu hijo ahora es un ángel que vuela por las nubes. El problema es que nunca lo puedo tocar ni ver. Y si eso fuera así, entonces que todos los niños del mundo se conviertan en ángeles. Y muchas cosas que aprendimos, que leemos, no, a veces no hay que decir nada, hay que estar ahí, en silencio. Otras cosas que podemos hacer es abrir las puertas a la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Escuchar el 80% del tiempo y hablar el 20%. Ofrecer ayudas concretas. Cuando hay un proceso de muerte, siempre hay muchos gastos. A veces la ayuda económica viene bien, porque hay muchísimos gastos. El amor manifestado de manera práctica. A veces decir, yo sé lo que está pasando. Y nada más. No hablar nada más. Tenemos que terminar. Otra vez, he ido agotando algunas cosas por el tiempo. Como conclusión, podemos decir que las pérdidas son reales. No pensemos que no nos duelen. Nos duelen. Que junto con las pérdidas el Señor nos perfecciona para oír su voz, para expandir el reino del Señor, para que nos volvamos más empáticos, para que aprendamos a consolar a otros con el consuelo que recibimos. Que nuestras pérdidas pueden sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y que finalmente, a pesar de lo doloroso, la plenitud vuelve. El Señor nos permite reír, disfrutar, acordarnos de nuestros chiquillos con alegría. Pasamos de las pérdidas a la perfección y a la plenitud. Y yo deseo con todo mi corazón que eso pase con ustedes esta mañana. Que el Espíritu precioso del Señor repose sobre ustedes, renovando, haciendo todo nuevo, para la gloria del Señor y para la felicidad de Dios. Les invito a ponerse de pie y a tener un tiempo de oración. Gracias por escuchar en silencio. Señor, te damos gracias a esta hora, sin comprender todo, sin saber todas las cosas,
pero ejercitando la fe en tu carácter santo y creyendo las promesas que hay en tu palabra preciosa, de que un día todo esto va a pasar y que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y que entonces vamos a comprender lo que hoy no comprendemos. Te adoramos en esta mañana. Recibe nuestra adoración desde lo más profundo de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, tocándonos, renovándonos, haciendo todo nuevo, Señor. Llénanos de gozo sobrenatural. La tristeza viene durante toda la noche, pero ya viene la mañana y viene la alegría. Y tú cambias nuestro lamento en baile. Pedimos que lo hagas en nuestra vida. Y oramos en el nombre de Jesús, el Cordero que fue inmolado, que sufrió y que resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hazlo, Jesús, por favor. Oramos en tu nombre. Amén.